Hola, mi nombre es Ricardo González, trabajo como Product Manager para el equipo de alta disponibilidad y escalabilidad de la base de datos en Oracle. Específicamente nos encargamos de todo lo que tiene que ver con MAA o Maximum Availability Architecture de la base de datos, entonces Real Application Clusters, DataGuard, ASM, SFS, Clusterware, Field Batching Operation, migración a la nube, todas las diferentes áreas de escalabilidad y alta disponibilidad. En mi caso específicamente, soy Product Manager del ZDM, el Zero Downtime Migration, el producto de migración a la nube, y de ACFS, el Cluster File System. Hoy la idea es hablar con ustedes un poquito respecto a migración a la nube como tal, el producto ZDM y el último release que salió hace poco, 21.2, y compartir nuevas funcionalidades, diferentes metodologías de migración que tiene el producto y qué hay en este último release y poder ver un poquito más de las diferentes necesidades que hay de migración que todos ustedes tienen y sus clientes tienen, ver cómo les podemos ayudar con el producto de ZDM. Es un placer para mí estar con ustedes desde San Francisco, California, donde resido. Muchísimas gracias. Empecemos. Esta es la agenda de la presentación del día de hoy. Como pueden ver, vamos a empezar hablando del producto como tal, el Downtown Migration. Voy a hablar un poco de la arquitectura del mismo, cómo funciona, cómo fue creado, las diferentes partes del producto y luego nos vamos a adentrar en las diferentes metodologías de migración. Primero con la parte física, hay una metodología física offline y una metodología física de nivel offline. Y luego vamos a hablar de migración lógica, que tiene igual offline y online. Cómo funciona cada una de ellas, del lado físico usando Arman y DataGuard, del lado lógico con Datapump y Golden Gate. Y después de cubrirlas, vamos a dar un poco de recursos e información y vamos a tener, por supuesto, un poco de espacio para preguntas y respuestas después de la presentación. Muy bien, empecemos ahora entonces a hablar de Zero Downtime Migration. Bueno, el producto nace con la premisa de ser un producto sencillo y que se encargue de la migración de la manera en la cual haya la menor intervención posible, que sea parte de las mejores prácticas de MA o Maximum Availability Architecture, que pueda proveer también obviamente de una manera segura para migrar en donde no haya ninguna pérdida de datos y muy importante que sea completamente gratis, es decir, el uso de la herramienta es gratis mientras la base de datos fuente tenga soporte se va a soportar y si hay algún problema pues obviamente se puede ir a un service request y se puede trabajar con él. Entonces ZDM no tiene ningún costo, es un producto que tiene una licencia aparte, pero no tiene ningún costo el hecho de usarlo para poder migrar sus datos a la nube independientemente de la metodología que se esté utilizando, sea física o lógica, porque el producto pues tiene, aunque queremos que sea simple, tiene la posibilidad de adaptarse y tener diferentes maneras de migrar dependiendo de cuáles son sus necesidades. Entonces ahorita más adelante en la presentación vamos a hablar de cuáles son esas necesidades, cómo funciona y específicamente qué es lo que, este, pues las diferentes maneras de migrar, ¿no? Física, lógica, online, offline, etcétera. Vamos a cubrirlas una por una y ver más o menos cómo funciona el producto para cada una de las necesidades que ustedes tienen para migrar. Desde el principio con Zero Downtime Migration la idea fuera que fuera un producto simple, sencillo. Él sigue un enfoque de un solo botón o single button approach. Una vez que se prevé y se proveen la conectividad, toda la información necesaria y el response file que tiene ZDM que utiliza para poder tener la información de a dónde migrar, cuál es la fuente, etcétera, es solo con un comando de migración y ZDM como tal se encarga de todo, ya sea de los chequeos antes, posteriores y después de la migración completa. Nosotros somos parte de la familia de MA, de Maximum Availability Architecture, entonces el producto es totalmente compliant, cumple con todas las prácticas de MA. Asimismo, el producto realiza chequeos previos y posteriores a la migración. Entonces evaluamos que todo esté en orden. Uno puede pausar y continuar el producto si hay algo sucede. O inclusive si uno quisiera decir, bueno, cuando llegue a esta etapa, por favor, pause y luego continúe perfectamente. Hay una opción que se llama Dry Run Option, no es un modo de evaluación en donde uno puede migrar sin migrar realmente, simplemente probar qué pasaría si empezamos la migración. Asimismo, tiene un flujo de migración customizable donde uno puede decir, bueno, quiero este, que funcione de esta manera o qué flujo de migración quiero que haga, ya sea de manera lógica o física, online o no, etcétera. Algo muy importante es que el target o el destino por defecto tiene encryption o TDE o Transparent Data Encryption porque es parte del Oracle Cloud Infrastructure, pero entendemos que muchas bases de datos fuente no lo tienen. Así que nosotros nos encargamos de hacer este trabajo y que el target termine con encriptación independientemente
del estado de la base de datos fuente o principal. Asimismo, pues ofrecemos la posibilidad de agendar operaciones, ofrecemos la posibilidad de tener un centro de comando único, donde uno puede decir, bueno, quiero migrar a esta hora o quiero migrar en vez de ahorita quiero migrar el sábado a las 4 de la mañana cuando me he conectado. Igual tenemos un audit trail muy fuerte, es decir, muchos logs para revisar todo lo que está pasando. Se pueden hacer migraciones en paralelo, es decir, yo puedo decir, migre esta base de datos, esta, etcétera, y decir, puedo hacerlo, no hay que esperar a que se termine una migración para terminar con la otra. Entonces es un producto muy completo y que crece a nivel de flota. Esta diapositiva presenta un excelente panorama de lo que es Zero Downtime Migration y específicamente de la nueva versión 21.2. En la diapositiva siguiente vamos a hablar también un poco de los nuevos features y funcionalidades, pero aquí podemos ver un poco todo lo que cubre ZDM. El producto puede migrar bases de datos ya sea Standard Edition o Enterprise Edition on-premises de 11.204 en adelante. Asimismo, bases de datos Oracle que se encuentran en AWS RDS pueden ser migradas también a la nube de Oracle. Y el producto como tal migra ya sea a Database Cloud Services, Bare Metal o Virtual Machines, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer. Para los que tienen Exadata on-premises también se puede migrar de plataformas Linux o inclusive Exadatas un poquito más viejos que quieran hacer el hardware refresh, se puede migrar con ZDM. Y también obviamente ZDM ahora incluye la migración también para Autonomous Database, ya sea Transaction Processing o el Data Warehouse. Podemos migrar bases de datos que estén en Linux hacia la nube de Oracle y también bases de datos que estén en AIX y Solaris. Asimismo ofrecemos la conversión de non-CDB a CDB. Se puede hacer migración física o lógica. Si se quiere hacer un upgrade se puede hacer con migración lógica, es decir, se migra de una versión a una versión mayor a la nube con migración lógica. Y obviamente usamos diferentes herramientas como Arma, DataGuard, DataPump, Golden Gate. Aquí podemos ver las nuevas funcionalidades que vienen con el release 21, el último release de ZDM. Tenemos la posibilidad de migrar bases de datos Oracle que se encuentran en AWS RDS. Tenemos la posibilidad de migrar bases de datos AIX, que estén en AIX y que estén en Oracle Solaris. Obviamente estas bases de datos solo se pueden migrar con el método lógico y por ahora de manera offline. Tenemos la posibilidad de hacer Physical Direct Data Transfer, es decir, se puede hacer una migración física sin necesidad de utilizar el Object Store como medio de backup. Ahorita voy a hablar un poco más al respecto. También se puede usar Arman backups existentes, es decir, si ustedes tienen un backup respaldo existente, Ziriam puede utilizarlo en vez de crear uno nuevo, porque a la hora de usar migración física, Ziriam crea nivel LSL1 y los transfiere luego al Object Store para instanciar la base de datos destino. Si ya existen los backups, podemos reutilizarlos. Y también incluimos varios pues, mejoras a nivel de migración, flujo migratorio, etcétera, de las cuales voy a hablar en unas cuantas diapositivas. Y el mismo Migration Advisor para migración lógica autónomos también tiene nuevas funcionalidades de las cuales voy a compartir. Una de las nuevas funcionalidades es poder migrar bases de datos Oracle en AWS RDS con el flujo migratorio Logical Offline. Para poder hacer transferencia de datos utilizamos DataPump y como medio de transporte usamos ya sea un S3 Buckets o Database Link, que conecta obviamente la base de datos Oracle de fuente con el Autonomous Database en OCI como destino. Asimismo, Ziriam puede ahora migrar bases de datos fuente que se encuentren en plataformas AIX y Solaris, utilizando Logical Offline Migration de metodología con DataPump. Eso permite pues, mayor versatilidad con Cross-Platform Migration. La migración física con ZDM utiliza normalmente un backup location, ya sea NFS, el Recovery Appliance o para migraciones hacia OCI, el Object Store. Con 21.2 existe la posibilidad de usar una migración directa o Physical Online Migration con Direct Data Transfer y lo que se usa es entonces Active Database Duplication para bases de datos 11.2 o Restore from Service para bases de datos de 12 en adelante. Eso permite que sea mucho más ágil la migración y elimina la necesidad de tener un lugar intermedio para los backups. Como parte del flujo de migración de la migración física, ZDM utiliza Arman y crea backups. Ahora, si los usuarios ya tienen
Armand backups de nivel 0, L0, ZDM puede entonces, si se le da la ubicación de esos backups, puede reutilizarlos para brincarse esta fase de creación de backups y hacer una migración mucho más fácil, mucho más eficiente y obviamente de una manera mucho más rápida. Existen también una serie de mejoras generales para la migración. Por ejemplo, cuando se está haciendo la estimación del data pump dump, se puede hacer ahora con el método de statistics. Asimismo, para la migración lógica, existe la posibilidad de una creación automática o remapeo automático de los table spaces de la fuente al destino. Asimismo, cuando ustedes proveen action scripts durante la migración, ahora pueden ser modificados de manera local y actualizados por medio del metadata user action. Y para ciertos parámetros del response file de la migración lógica, se pueden hacer actualizaciones on the fly o durante la migración. Finalmente, el Migration Advisor o Pre-Migration Advisor, que se utiliza para migración lógica con autónomos, tiene ciertas mejoras, y entre ellas la posibilidad, por ejemplo, de poder actualizarse directamente desde el CDM Home, entre otras. Hablemos ahora de las diferentes metodologías que tiene ZDM o Zero Downtime Migration. Vamos a empezar con la metodología de migración física. Para la migración física con Zero Downtime Migration, soportamos las siguientes fuentes de bases de datos de 11G en adelante. Tiene que ser 11.204. Eso sí, cuando se está migrando una base de datos Oracle, tiene que ser de la misma versión a la misma versión, es decir, de 11 a 11, de 12 a 12, de 19 a 19, etc. Esta migración permite la conversión de no CDB a PDB. Se hace después de la migración con una operación plug and plug y ZDM se encarga de hacer esa migración. Hablando de versiones, aunque las versiones tienen que ser las mismas, puede haber una diferencia a nivel de patch. Por ejemplo, el patch a nivel del target o destino puede ser mayor. ZDM ejecuta de manera automática data patch después de la migración. Las de los destinos que puede tener ZDM con migración física son Data Cloud Service, Virtual Machines y Bare Metal, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer y por supuesto la plataforma Exadata On-Premises. Ningún otro destino es permitido. ZDM no permite o no avanzaría si el destino que se está intentando migrar es otro que no sean esos que están mencionados acá. Ahora bien, ZDM tiene varias metodologías de migración, ya sea Physical Offline, Physical Online con un Backup Location y Physical Online con Direct Data Transfer. En este caso estamos viendo el Physical Offline Migration. Funciona bastante sencillo, si es una metodología de Armand Backup and Restore. Esta es perfecta para datos, por ejemplo, Standard Edition, que no permiten el uso de DataGuard, pero también se puede hacer con Enterprise Edition también. Y es muy sencillo, con los 7 pasos que pueden ver acá. ZDM inicia la migración conectándose a la fuente y el destino. Verifica que todo esté bien, se conecta al backup location, envía los backup files, crea un target database en el destino y hace el switchover de manera automática. Y luego finaliza la migración revisando que todo esté en orden, que tanto la fuente como el destino estén bien y que todo se haya procedido a cabalidad y pues, limpia obviamente todos los ambientes. La segunda metodología para migración física es Online Migration con un Backup Location. En este caso, si el destino es en OCI, el Backup Location sería el Object Store de OCI. Si el destino es Exadata On-Premises o Exadata Cloud Customer, entonces el Backup Location puede ser NFS externo o puede ser el Recovery Appliance. La manera en que funciona esta migración es muy sencilla. ZDM se conecta a la fuente de datos fuente y a la base de datos destino. Inicia la validación de los ambientes, se conecta al backup location, transfiere los archivos de backup, crea una instancia de un standby en el destino, luego crea conectividad SQLNet entre el primario y el standby, hace la sincronización y cuando está listo, realiza un switchover y un cambio de roles, en donde ahora la base de datos destino es el primario y la aplicación está apuntando a ella. Limpia los ambientes y finaliza por completo el proceso de migración. En ZDM 21.2, la última versión, se introdujo la posibilidad de hacer Physical Direct Data Transfer. Esto es para bases de datos Enterprise Edition. También se utiliza DataGuard para este Physical Online Migration, con la única diferencia de que obviamente se hace una sincronización entre el primario y el secundario utilizando uno de los dos métodos mencionados anteriormente, dependiendo de si la base de datos es 11.2 o es de 12.1 para
adelante. Entonces puede ser un duplicado, un restore from service, etcétera. Pero la metodología es prácticamente la misma y Ziriam lo que hace en este caso es que se brinca la necesidad de tener un backup location. Veamos ahora el paso a paso de Physical Online Migration teniendo un backup location para entender más o menos todas las diferentes características de este tipo de migración. El primer paso es descargar y configurar ZDM. ZDM corre en cualquier máquina que tenga Oracle Linux 7. Puede estar tanto en la fuente como en el destino. Idealmente se requiere que no tenga obviamente un Grid Infrastructure Home dentro de la misma máquina. ZDM como tal pues no le requiere muchísimo más que 100 GB de disco duro para los logs. A la hora de instalarlo en la máquina con Oracle Linux 7, lo importante es verificar que se cumplan los requisitos, paquetes y demás. Y luego hay un archivo llamado response file con la información de la migración que vamos a hacer. Entonces hay que llenarlo con la información de la base de datos de fuente, destino, conectividad, etcétera. Y cuando se está listo se ejecuta el comando de migrar la base de datos y seguimos con el paso número 2. Zim inicia el proceso de migración al conectarse vía SSH tanto a la base de datos fuente como a la base de datos destino. Realiza las diferentes verificaciones de que todo esté en orden, la versión sea correcta, que se pueda realizar la migración, etcétera. Y entonces empieza a actuar, a hacer toda la migración de una manera automatizada, sin que haya intervención del usuario y facilitando el proceso como tal. A partir de ahora todo el control lo tiene ZDM y va tomando las diferentes procesos y las diferentes etapas que voy a explicar a continuación. En este caso, ZDM entonces se conecta a la base de datos primaria e instruye que la base de datos primaria se conecte al backup location. En el caso de OCI, pensemos que esa es una migración hacia OCI, este backup location sería el Object Storage. Aquí entonces conectamos hacia el Object Storage y ZDM empieza entonces a crear en la base de datos primaria los backups de nivel L0 y L1 con el Recovery Manager o Arman. Estos backups los vamos a usar después, pero primero tenemos que crearlos obviamente para empezar la migración. Una vez que los backups son creados, ZDM se encarga de automatizar la transferencia de los mismos entre la base de datos fuente y el Object Store. Estos son muy importantes porque van a ser utilizados después en el próximo paso. Entonces aquí idealmente se necesita que tengamos un Fast Connect obviamente para que agilizar la transferencia de los mismos y hacer la migración de manera más eficiente y rápida posible. Una vez terminada la transferencia de los archivos de backup al Object Store, ZDM se encarga de instanciar un standby en el servicio de nube destino, ya sea de AWS Cloud Service, XCS, Xera Cloud Customer o en el Exadata on-premises, por supuesto. Con estos backups se crea un standby y ya tenemos ahora dos bases de datos, la base de datos primaria en la fuente y tenemos un standby. Pero es importante sincronizarlos porque obviamente después de la creación del backup la aplicación siguió conectada a la base de datos fuente y siguieron habiendo cambios. Obviamente el standby no está completamente sincronizado con el primario y tenemos que sincronizarlo antes de hacer el cambio de la aplicación apuntando ahora al servicio en la nube. ZDM se va a encargar de eso en el próximo paso. Ahora, en este momento ZDM lo que hace es establecer conectividad vía SQLNet entre la base de datos primaria, que está on-premises, y la base de datos standby, que está en el servicio de nube de destino. Es muy importante este paso porque aquí es donde empieza la sincronización. Y por ejemplo, ZDM tiene la capacidad de pausar en cualquier momento. Uno podría antes de iniciar la migración, por medio de un parámetro, un flag dentro del comando de migración, decir pause after y cuando llega a esta fase, pausar. De esa manera tenemos un primario en on-premises y un standby en la nube y podemos dar las pruebas del caso para luego continuar con nuestra migración. Varias cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando empieza la sincronización. ZDM como tal no es una herramienta de creación de disaster recovery para que aquí digamos paremos el ZDM como tal por muchas razones. La idea es que sea de migración, pero también hay varias características que diferencian la base de datos primaria de la standby y que tenemos que tomar en cuenta si quisiéramos, por ejemplo,
mantener un enfoque primario de standby, ya sea que el primario sea la base de datos on-premises o que el primario sea la base de datos en la nube. Independientemente de cómo lo queramos hacer, tenemos que tomar varias cosas en cuenta. ¿Por qué? Muy importante, por defecto, todas las bases de datos que están en la nube, en OCI, tienen TDE o Transparent Data Encryption habilitado. Y esto es por un asunto de seguridad, es parte de la arquitectura de la nube y es así. Pero muchas de las bases de datos que están on-premises no necesariamente tienen la encriptación, no necesariamente tienen TDE. Para ZDM eso está bien. Nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de agarrar una base de datos on-premises que no esté encriptada y encriptar el destino sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Si ustedes quieren mantener una configuración en la cual, por ejemplo, tienen DataGuard y tienen un primario y un standby, tienen que saber que obviamente la comunicación de una base de datos a la otra tiene sus implicaciones si una de las dos no está encriptada. Si yo, por ejemplo, tengo la base de datos, después de esa etapa hago el switchover y la base de datos primaria está en la nube y el standby está on-premises, los real logs que vienen de la nube hacia on-premises van a estar encriptados y por lo tanto si yo quisiera en algún momento utilizar esa base de datos standby, voy a tener que habilitar TDE, lo cual tiene implicaciones porque para 11.2 y 12.1 es una operación offline, ya de 12.2 en adelante no, pero aparte hay implicaciones de licencia. Entonces es muy importante que tomen eso en cuenta. Podríamos pausar aquí la migración, que hagan todas las pruebas del caso, porque una vez que migramos completamente, regresarse es más complejo y ZDM no tiene esa capacidad ni fue hecho con esa intención. La idea es hacer una migración y que la misma sea final. Ahora bien, una vez que hizo la sincronización, ZDM procede y el paso siguiente es muy fácil. ZDM va entonces a cambiar de roles. El standby va a ser la base de datos on-premises, que fue la fuente original, y el primario va a ser la base de datos en la nube. Y aparte de hacer el cambio de roles, obviamente se hace un switchover y la aplicación ahora va a estar apuntando a la base de datos que está en la nube y que es la primaria. La comunicación se mantiene, ahí se mantiene el CircleNet, uno podría pausar en ese momento, igual hay un parámetro de ZDM que lo que hace es que a la hora de terminar la migración no limpia, ni mucho menos esta configuración y la mantiene. Pero si ustedes no lo hacen, pues ZDM va a continuar. Si ustedes lo piden que pause, pues ZDM va a pausar. Y si piden que mantenga la configuración, también lo va a hacer. Pero si no, pues ZDM continúa la migración y pasa a lo siguiente. Que simplemente es ZDM terminando ese proceso migratorio, terminando completamente todas las diferentes conectividades y demás, limpiando los diferentes ambientes y con una aplicación ahora apuntando y trabajando con una base de datos primaria en el destino que es la nube y la base de datos on-premise ya lista para que ustedes hagan por lo que ustedes dispongan de hacer. Entonces tienen toda esa flexibilidad y todo ese control por medio de la herramienta de Zero Downtime Migration para la migración física. Probablemente hay otros flujos de los que vamos a hablar. ¿Y cuáles son esos otros flujos de que vamos a hablar a nivel de migración? Bueno, pues también está la posibilidad de la migración lógica. Ya cubrimos la migración física con las diferentes aristas o diferentes metodologías, offline, online y online con Physical Direct Data Transfer. Ahora vemos la migración lógica. La migración lógica permite más flexibilidad. Permite hacer, por ejemplo, un in-flight upgrade, es decir, yo podría migrar de 11 a 12 o de 12 a 19, etcétera. Entonces estoy haciendo un cross-version migration. Y así no también permite, al igual que la física, la migración de no CDB a PDB de manera directa. También permite la posibilidad de migrar a otras plataformas, es decir, uno puede migrar a la base de datos autónoma, ya sea Transaction Processing o Data Warehouse, tanto en el sabor dedicado o la opción dedicada y la opción shared, para cualquiera de las dos. Pero no se puede hacer, eso sí, la migración a Exadata on-premises, nada más para Exadata Declared Customer, no está todavía soportado. Otra de las características que tiene la migración lógica es que permite migrar de fuentes que no sean Linux per se. Es decir, uno puede migrar de plataformas, bases de datos que estén en Solaris o que estén en X de manera offline. Y también bases de datos que estén en AWS RDS, Oracle, de manera logical offline. Vamos a ver cada una de las migraciones aquí y obviamente nos vamos a enfocar en la migración logical online y en la arquitectura que esta misma tiene. La migración lógica en ZDM tiene 4 metodologías diferentes. Vamos a verlas una por una de manera general y después me voy a entrar a hablar de la migración lógica
online con Backup Location. La primera es Logical Offline Migration, con el uso de Backup Location. Entonces, por ejemplo, si fuera una migración a OCI sería el Object Store, pero si es migración a Excel Cloud Customer puede ser NFS o el Recovery Appliance. Esto lo que hace es que usa Datapump y simplemente CDM se conecta a la base de datos fuente y el destino y genera un export con Datapump, y ese export de los DOM files lo va a mover a un backup location. Después esos DOM files se copian al destino y se instancia una base de datos destino. Una vez que esa base de destino está lista, se hace el switchover y CDM simplemente ahora tiene la aplicación apuntando a la base de datos destino. Esta migración, por supuesto, es offline. Tiene una facilidad que es bastante sencilla. Es el flujo permitido también para migraciones, por ejemplo, con fuentes de AIX o fuentes de Solaris. Y permite, al igual que todo el flujo de Logical Migration, hacer también un brinco de una versión a la otra. Es bastante sencilla y es pues, como la base y el fundamento, la fundación para todo lo que es migración lógica con ZDM. Asimismo, tenemos la migración Logical Offline, pero en vez de usar Object Store se utiliza, o Backup Location, se utiliza Database Links. Esto lo que hace es que simplemente conecta la fase de datos fuente directamente con el destino por medio de Database Links, y se utiliza entonces de nuevo Datapump para hacer un import de los DOM files del fuente al destino. Esta migración es bastante eficiente, pero se recomienda nada más para hacer datos pequeñas de no más de 100 gigas, por un tema obviamente de los links que se crean entre las datos de fuente y destino, pero es una posibilidad y existe en caso de que se requiera, lo quieran hacer para bases de datos de prueba, etcétera. La tercera metodología es de manera online. Aquí ya incluimos el uso de Golden Gate y más adelante voy a hablar mucho del uso de Golden Gate como tal. Un hub, normalmente ese hub está en OCI, y lo que se hace es que se utiliza de nuevo Database Links entre la base de datos destino y la base de datos fuente. Se hace la instanciación de la base de datos destino con Datapump, con los dump files que se exportan, pero se utiliza Golden Gate para una sincronización entre la base de datos destino y la base de datos fuente. En este caso, por ejemplo, se utilizan dos microservices de Golden Gate. Se utiliza un extract que se conecta a la base de datos destino fuente, genera trail files, y se utiliza un replicate que se alimenta a estos trail files y se conecta a la base de datos destino. En este caso realiza toda la sincronización, y una vez que la base de datos está lista para migrar, perdón, la base de datos está sincronizada, la migración termina al CDM apuntar a la base de datos destino y eh, limpiar obviamente todos los ambientes y todo lo que es DRM creó ya, Database Links, el export de Datapump, el uso del Golden Gate Hub, etcétera. En el caso de migraciones a OCI, el Golden Gate Hub se encuentra en un compute de OCI, y para acceder a Cloud Customer obviamente hay que hacer un deployment de un Golden Gate Hub on-premises, pero el cual explicamos muy bien en nuestra documentación. Finalmente, el flujo principal o la opción principal, metodología principal, es Logical Online con Backup Location. Igual, Datapump, un Backup Location como en el caso del Object Store para migraciones OCI, y un Golden Gate Hub. Todas esas piezas son sincronizadas, o estos componentes son sincronizados por medio de ZDM, realizando una migración sincronizada entre base de datos fuente y base de datos destino, completamente en línea y únicamente lista para continuar o para terminar la migración una vez que esté todo sincronizado. Ahorita vamos a ver paso a paso cómo funciona esta arquitectura y esta metodología. Lo primero y más importante es que el uso del Golden Gate Hub para migraciones con ZDM es por medio de una imagen específica de Golden Gate que se encuentra en el Oracle Cloud Infrastructure o OCI Marketplace. Esta imagen se llama Golden Gate for Database Migrations y es únicamente utilizable con ZDM y el DMS, o el servicio de migraciones. Y tiene pues, específicamente una licencia, por este momento se encuentra más o menos, creo que limitada por 180 días, pero pues permite entonces el uso gratis de este hub para migraciones únicamente, y para migraciones, o sea, solamente con migraciones por medio de ZDM o DMS. Entonces, lo que voy a hacer es que ahorita voy a explicar paso a paso cómo esta arquitectura completa, utilizando esta licencia increíble que les traemos a ustedes, se hace con ZDM y la migración lógica.
El primer paso, por supuesto, es descargar CDM, configurarlo, llenar el response file con toda la información. En este caso, pues es más información de parámetros de data pump, parámetros de Golden Gate, base de datos fuente, base de datos destino, backup location, etcétera. Y obviamente emitir el comando de migración para que CDM empiece. Posteriormente, lo que CDM va a hacer es conectarse a la base de datos fuente, conectarse a la base de datos destino, realizar las diferentes validaciones, revisar que todo esté en orden. Acuérdense que aquí se puede hacer una migración de una fuente, de una versión a una versión mayor, entonces CDM en ese caso pues entiende y no tiene ninguna limitación. Y una vez que todo está en orden, procede entonces al paso siguiente, que es la conexión al backup location. CM se conecta al backup location y se realiza las validaciones del caso, ve que todo esté bien, que haya suficiente espacio, que se puedan hacer los data pump, dump, export, import, etcétera. Y una vez que todo esto está listo, pues empieza ahora sí con la migración como tal. La migración empieza con la configuración de un microservice de Extract de Golden Gate del Oracle Cloud Marketplace y el inicio con este microservice de la captura de transacciones de la base de datos fuente. Esas transacciones van a ser capturadas y se van a convertir en trail files que el Extract va a estar generando constantemente en el GG Hub. Posteriormente, Siriem genera un Data Pump Export Job por medio de la red y transfiere los archivos de la base de datos fuente al backup location que se está utilizando para la migración. Si la migración es una base de datos autónomos, entonces de manera automática se hace un Data Pump Import Job usando esos dump files que están en el backup location. Si la migración es a DBCS, XCS o Data Cloud Customer, CDM va a copiar los archivos a un local file system y luego hacer el Data Pump Import Job para instanciar la base de datos destino. Entonces ya ahora tenemos dos bases de datos. Obviamente no están sincronizadas, pero tenemos una base de datos en el destino y la base de datos en premise que todavía sigue conectada a la aplicación. Entonces en este momento lo que hace CDM es procede a configurar de nuevo un microservice en el Oracle Golden Gate Marketplace, bueno, del Marketplace, en el Golden Gate Hub, como un replicate, que va a empezar entonces a alimentarse de los trail files que están siendo generados por medio del extract. Eso quiere decir que todavía pueden haber operaciones de DML en la fuente y se siguen capturando por medio de Golden Gate el extract y alimentadas entonces el replicate que las va a sincronizar con la base de datos destino que acabamos de instanciar por medio de la pump. Entonces tenemos las dos bases de datos en línea ahora siendo sincronizadas en tiempo real. Una vez que la sincronización pasa, pues bien proceder al próximo paso. Y este próximo paso es el último en el cual CDM hace un cambio a nivel de clientes. La aplicación ahora apunta a la base de datos destino y CDM se encarga de terminar la migración. Eso quiere decir limpiar todos los ambientes. Bueno, primero verificar que todo esté en orden, limpiar todos los ambientes, limpiar todas las conexiones y dejar ahora entonces una base de datos destino completamente sincronizada con la aplicación apuntando a ella en el Database Cloud Service que ustedes escogieron, ya sea DBCS, XCS, XCI o la base de datos autónoma, terminando entonces con una base de datos completamente migrada en la nube. En resumen, CRM es la mejor herramienta que existe ahorita para mover las bases de datos Oracle a la nube de Oracle. Tiene una gran cantidad de fuentes, ustedes pueden migrar bases de datos que se encuentran en Linux, bases de datos que se encuentran en AIX, bases de datos que se encuentran en Solaris y bases de datos Oracle que se encuentran en AWS RDS. Asimismo pueden migrar a diferentes destinos, ya sea Database Cloud Service, Bare Metal, Virtual Machine, Autonomous Transaction Processing, Autonomous Data Warehouse, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer y por supuesto Exadata On-Premises en sus centros de datos. Hay diferentes metodologías y workflows migratorios utilizando las mejores herramientas que tiene Oracle, el Recovery Manager, DataGuard, DataPump, Golden Gate y toda una línea de tecnologías y productos de Oracle. Y obviamente mejora constantemente en el tema de funcionalidad y features. Por ejemplo, ahorita con la nueva integración con el Pre-Migration Advisor, nuevas funcionalidades como utilizar backups existentes, el Physical Direct Data Transfer, eliminando la necesidad de mover
backups a un object store o un lugar intermedio. Y muy importante, es completamente gratis. Eso quiere decir que se puede utilizar, tiene una licencia específica. Si ustedes tienen la base de tu fuente con soporte, pueden crear un service request y los vamos a ayudar en todo momento. Y por ejemplo, al usar cualquier herramienta con ZDM también es gratis. Entonces, Golden Gate, por medio de la imagen específica que está en el marketplace, es gratis para ZDM como tal. Entonces es una herramienta efectiva, gratis y totalmente completa, siendo la mejor y más completa herramienta para migrar sus bases de datos a la nube. Cualquier información que necesiten en la página de producto de ZDM, www.oracle.com/go-to/ZDM. Tenemos una guía de migración física, pueden encontrar ahí una guía de migración lógica que explica un poco cómo hacer un in-flight upgrade de 11.04.19 migrando a DBCS o XCS, migración, una documentación completa. Tenemos videos, bastante información que ustedes pueden encontrar ahí. Al final de la presentación, en algún momento se les va a mandar un link con las diapositivas y con el video de la presentación de hoy, pero si quieren, pueden tomar una foto aquí también, un screenshot para que tengan acceso y visiten la página y tengan acceso a toda la información de ZDM como tal. Para mí ha sido un honor estar acompañándolos el día de hoy hablando del tema. Me gustaría entonces poder abrir el espacio para que ahorita pues tengamos preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre Zero Downtime Migration, migración en la nube en general, estamos a la orden y estoy aquí para ayudarles con todo. Muchísimas gracias.